Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean una vez más bienvenidos a este espacio bajo la sombra del Omnipotente de hoy sábado 21 de noviembre del año 2020. Muy bienvenido, muy bienvenida sea usted a este encuentro hoy con el Señor y vamos a orar un momentico, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a venir a buscar su presencia y mirar a ver qué tiene el Señor hoy para darnos. Quiero animarle a que en esta mañana abra su Biblia en el libro de Hebreos, allí en aquel libro de los Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a mirar algunas verdades allí estipuladas en este capítulo 11 de Hebreos, 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 11:5, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nos da una lista de héroes de la fe, como lo conocen algunos, del cuadro de honor de la fe, como lo dicen otros, en el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Bien, Hebreos 11, comenzando en el versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que aquí valdría la pena detenernos un momentico. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y podríamos hacernos una pregunta: ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Si la fe es la certeza de lo que se espera, ¿qué esperamos? Bueno, algunos dirían: bueno, yo espero que toda esta situación que estamos viviendo desaparezca, dirían algunos. Otros dirían: bueno, yo espero que la economía cambie, yo espero que ese problema que tengo se solucione. Otros dirían: bueno, yo espero que el año entrante sea mejor. Esa es una clase de esperanza. Así dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Pero también dice que la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que hoy no vemos que esperamos ver? Entonces de pronto usted dice: no, pues yo espero ver otra situación en mi familia, espero ver otra situación en la economía, espero ver otra situación. Y la noticia es que esa clase de fe pues se nos queda como muy corta, porque es una fe temporal. Cuando dice la fe es la certeza de lo que se espera, debería apuntar, especialmente como pueblo de Dios, esa fe debería apuntar. Dice: si la fe es la certeza de lo que se espera, pues yo pensaría que lo que esperamos pues no es otra cosa más que a Cristo. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. Espero que Cristo vendrá por mí. Espero que Cristo vendrá al arrebatamiento de la iglesia. Espero que un día me voy a ir con Cristo. ¿Esa es tu fe? Es decir, ¿trasciende esta temporalidad? ¿O todavía nuestra fe está pegada en esta temporalidad? Aún en el tiempo de oración mucha gente dice: pida con fe.
Pida con harta fe y verá que si usted pide con fe, eso Dios le responde porque Dios apremia la fe. Eso no es fe. Pedir con harta fe, eso no es fe. Eso se llama ser positivo o ser optimista. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la certeza de lo que se espera, pues la fe del cristiano debe ser que el cristiano debe esperar a Cristo. Esperar un día irse con Cristo. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, tener la convicción de que un día le veré. Esa es la fe. La fe debe trascender. Porque cuando la fe trasciende, le voy a decir esto, cuando la fe trasciende esta temporalidad, los problemas, las luchas, las dificultades aquí de esta temporalidad pasarán a un segundo plano. Un cristiano cuando pone su fe en la trascendencia, lo que sucede aquí lo puede sobrellevar de una manera mejor, con más fortaleza, porque su fe no está atornillada en lo de aquí, en lo de ahora. Antier orábamos sobre eso, que la mayoría de las preocupaciones nuestras son por la temporalidad. Son por la temporalidad y si examinamos bien y reflexionamos bien en el asunto, nos daremos cuenta de que nosotros siempre estamos preocupados es por la temporalidad. Pero ¿cuántas veces nos preocupamos por guardar la santidad, por preocuparnos por buscar del Señor, preocuparnos por si Cristo viniera hoy verdaderamente yo esté preparado para irme con Él? Eso poco no, eso como que poco lo pensamos, porque pensamos que la fe es aquí, no temporal, en el ahora. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Espero que Cristo un día venga. Espero el rapto de la iglesia. Eso es lo que estoy esperando porque será el próximo evento que se dará. El próximo evento que se dará es que sencillamente Cristo vendrá por su iglesia y a renglón seguido vendrá la gran tribulación a los que se queden. ¿Qué esperas? ¿El arrebatamiento o espera la gran tribulación? ¿O estás esperando la segunda venida? Porque si estás esperando la segunda venida, entonces tú estás esperando quedarte. Te quieres quedar aquí. Así de sencillo es. Entonces esperamos el próximo evento que se dará mundial, que marcará, será el arrebatamiento de la iglesia. Ese será el próximo evento importante. Y seguido a eso, la gran tribulación para los que se quedan. Así que, ¿qué esperas tú? La fe y la certeza de lo que se espera. ¿Esperas que Cristo venga por ti? ¿O estás esperando que el año entrante sea mejor, que la situación económica cambie? Pues todos quisiéramos eso, la verdad yo también quisiera que haya salud, todos quisiéramos eso, pero desafortunadamente si ponemos nuestra fe, la anclamos en esa temporalidad, perdóname, pero es una fe pobre, con todo respeto lo digo. Si la fe está puesta, si la certeza es lo que yo espero, estoy esperando ver un futuro mejor, mi fe es pobre. Pero si realmente mi fe es la certeza de lo que se espera y estoy esperando que un día Cristo va a venir por la iglesia, pues es una fe que está puesta en el objetivo. Y también dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya lo dijimos. La convicción de nosotros debe ser que un día veremos a Cristo, que lo veremos cara a cara. Primera de Juan capítulo 3 dice, ahora somos hijos de Dios, ahora. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero eso será allá cuando Él venga. Pero entonces tenemos también esa convicción, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es tu convicción? ¿Que un día vas a ver a Cristo? ¿O la convicción es que tú quieres ver un futuro mejor, los hijos cambiados, el marido cambiado? Pues sí, todo eso es muy bueno, pero si mi fe está puesta en eso, perdóname, es una fe pobre, una fe corta, nos quedamos cortos. La fe debe trascender. Mi fe debe ser la certeza de lo que espero. Espero que un día Cristo vendrá por mí. Espero que un día Cristo vendrá a arrebatar su iglesia. Y es la convicción de lo que no se ve. Tengo la convicción de que un día le veré. Esa es tu convicción, esa es tu fe. Allá está anclada tu fe. Si tu fe está anclada allá, te felicito, porque está puesta donde debe estar. De hecho, ese es el capítulo 11. Y en el capítulo 12, inclusive el Señor mismo dice en ese mismo capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y en el capítulo 12, mire lo que dice, comenzando el capítulo 12, habla de los héroes de la fe del capítulo 11.
y habla y lo llama nube de testigos. Dice, así por lo tanto, teniendo también, teniendo esta gran nube de testigos alrededor nuestro, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos en la medicina, puestos en el trabajo, puestos en el marido, puestos en la esposa, puestos en los hijos, puestos en mi familia, puestos en el pastor de la iglesia. No, dice, puestos en Jesús. Allá es donde debe estar anclada mi fe, allá es donde debe apuntar. Si la fe está apuntando allá, a Cristo, a pesar de las situaciones, de las dificultades, mis amados, es una fe que Dios le agrada, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no cualquier clase de fe, sino una fe puesta en Él, puesta en Jesús, que a pesar de que no se vea nada, a pesar de que Dios no conteste nuestras oraciones, a pesar de que no vea respuesta, mi fe sigue anclada, sigo mirando a Cristo, sigo teniendo la convicción de que un día le veré, sigo teniendo la certeza de que un día vendrá por mí, aunque no vea nada. ¿No lo dice también por allá en el capítulo 11 al final? Dice que muchos fueron aserrados por su fe, muertos a filo de espada, aguantaron hambre, andaron por desiertos errantes y nunca recibieron lo prometido, dice ahí, y nunca recibieron lo prometido. Y sin embargo se mantuvieron firmes en la fe, porque su fe no estaba puesta en la temporalidad, sino su fe estaba puesta en lo trascendente. Cuando la fe está puesta en la temporalidad, te decepcionas. Te decepciona. Si tú pones la fe en el gobierno, que en el próximo gobierno, ese próximo gobierno va a ser mejor que el anterior, perdiste. Si tú pones la fe en el marido, en la esposa, en el hijo, en el pastor de una iglesia, si tú pones la fe en alguien, en las personas, perdiste. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo soy tu pastor, como dice por ahí, Jorge es tu pastor, pero todo te faltará, mi amado. ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde la pones? Es la pregunta. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás siguiendo realmente? ¿Estás siguiendo al hombre o estás siguiendo a Cristo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú pones la fe en Cristo, mi hermano, la temporalidad que nos corresponde vivir aquí, créame, los problemas pasan a un segundo plano, porque tú la tienes clara, tu fe está pegada, está fija, está anclada en Cristo y no aquí en la temporalidad. Cuando la ponemos aquí en la temporalidad, desafortunadamente nuestra fe tiende a menguar. Y razón tenía Jesús cuando dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe? Precisamente el Señor dice, porque muchos apostatarán. Apostatar quiere decir que conoció, que caminó en la fe por un tiempo, pero se apartó. No aguantó el voltaje, no aguantó la presión, las presiones diarias de la vida. No las aguantó, lo estallaron, sencillamente porque su fe estaba anclada en lo temporal, en el aquí, en el ahora. No quiere decir, por supuesto, que no haya que, como decíamos antier, no quiere decir que no haya que proyectarse, no quiere decir que entonces solamente pongamos la mirada en Jesús y nos sentemos a esperarlo, no. Hay que, como hemos dicho, hay que darle duro aquí en la tierra, como si Cristo se demorara 2000 años más en venir, pero hermanos, buscarle y poner nuestra fe como si viniera dentro de los próximos 5 minutos. Es allá donde yo quiero llegar, es allá donde yo quiero llegar. A veces la fe es muy temporal, la fe es muy efímera. A veces, como nos decían en el seminario donde estudié, vamos a ver si su fe está pegada con saliva. A veces nos decían así, vamos a ver cómo está su fe. Y nos probaban allá, nos hacían, tuvimos clases donde la fe como que tambaleaba, como que estoy perdiendo mi plata aquí viniendo a estudiar acá. ¿Por qué? Porque sencillamente se hace necesario que la fe esté anclada en Cristo y no aquí en la temporalidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. La fe es lo que va a ser siempre atentada, siempre va a sufrir atentado, siempre va a ser amenazada por el enemigo de nuestras almas. Por eso Pablo dice que apaguemos los dardos de fuego del enemigo con la fe, apagamos esos dardos del enemigo que siempre nos lanza, que siempre quiere desanimarnos, que siempre quiere desmotivarnos, que siempre a veces nos lleva a pensar a esta hora de la mañana, ¿me conecto o no me conecto? Estoy tan desanimado, tan desalentado que no sé si conectarme, no sé si transmitir. A mí me ha pasado, yo me confieso, a mí me ha pasado, hay momentos en que yo, otra vez poner a conectarme ahí, a hablarle a 4 hermanos ahí, y esto no pasa nada. Me ha pasado.
Créame que sí, porque también soy ser humano. También soy ser humano, no soy gigante espiritual ni super santo, no soy como usted también ni común y corriente. También somos iguales, hermano. También nos duele, también estoy pasando por dolencias, también tengo luchas, también me desanimo, también igual y tipo, hermano. O sea que, pero mi fe, créame, mi fe sí está anclada. Yo tengo mi fe anclada en Cristo, en que Cristo volverá y eso es lo que yo espero. Yo no espero que la situación vaya a cambiar para mejorar. Espero que Cristo va a venir y más bien cada estos asuntos, cada estas situaciones que se van dando en el día a día, eso me anima. Entre más luchas, más me animo, porque digo, esto quiere decir que la venida de Cristo está cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Pero la pregunta vuelve a surgir, ¿estoy preparado? ¿Estoy realmente preparado para irme con Cristo? ¿O todavía estoy anclado aquí, enterrado aquí? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para que nuestra fe no mengue. Recuerde que el Señor le dijo a Pedro, Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte, y a veces la fe tiene que ser zarandeada. Y el Señor le dijo, pero he rogado a Dios por ti para que no te zarandee Satanás. No, el Señor le dijo, he rogado por ti para que tu fe no mengüe. Y allá es donde debemos orar los unos por los otros, allá, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Allá es donde debemos orar. Nosotros los pastores necesitamos que ustedes oren por nosotros, para que nuestra fe no mengue, porque ustedes creerán que como todas las mañanas estamos aquí firmes al pie del cañón, esos se están volando, esos no tienen problemas, esto todo les fluye, están ganando dinero, eso les pagan bien. No, mi hermano, también como usted, hermano, también aquí tenemos penurias, luchas, dificultades económicas, familiares, físicas, también igualitico, hermano. La diferencia es que sencillamente tenemos la convicción en dónde está anclada nuestra fe. Nuestra fe no está aquí en lo temporal, no está en ladrillos, no está en cosas materiales. Nuestra fe está anclada definitivamente en Cristo y esperamos que un día Cristo volverá y que un día nos estaremos con Él y que le veremos tal como Él es. Lo animo en esta mañana a eso, a que redireccione su manera de creer, su manera de creer, su manera de creer. Si cambia su manera de creer cuando su fe está anclada en Cristo, hermano, las cosas que pasan aquí en la tierra pasan a un segundo plano. No quiere decir que nos hace irresponsables, no quiere decir que nos hace, ay, yo no veo nada, no. Sencillamente esas cosas no nos mueven, no nos sacuden, porque sencillamente tu fe es como un escudo. La fe en Cristo es como un escudo. La fe en Cristo es como un blindaje, que vienen los problemas y rebotan, vienen las luchas, las dificultades, las resistimos. Como el soldado cuando va a la batalla. Entre más batallas tiene un soldado, más fuerte se hace. Tan bonito eso. Así que si somos soldados de Cristo, entre más luchas vengan, entre más dificultades, entre más pruebas, entre más situaciones pasen y tú te mantienes firme, más fuerte te vas haciendo, vas cogiendo una coraza. Yo recuerdo cuando presté mi servicio militar en el Putumayo, yo duré 13 meses en el Putumayo y salíamos al monte y nos veíamos, marcábamos una diferencia entre los que estuvimos en el monte frente a los que se quedaron aquí en la ciudad, cortándose las uñas aquí, pasándola bueno. Había una marcada diferencia. Nosotros éramos más curtidos, teníamos la piel curtida, nos veíamos más guerreros que a esos que se quedaron en la oficina. Hay una marcada diferencia, así es el soldado de Cristo. Entre más pelea las batallas, más fuerte se va haciendo y su fe se va volviendo más firme. Así que la invitación, mi amado, es pon tu mirada en Cristo, en Cristo, en Cristo. No sigas mirando al hombre, no sigas mirando quién se conecta por la mañana. Ah, hoy me conecto porque prefiero a este más que a este. No, pon tu mirada en Cristo, hermano, en Cristo, en Cristo. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti la gloria. Padre Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, bendito Señor. Hoy más que venir a pedir, hoy más que venir, bendito Señor, Dios de la gloria, Señor, Padre amado, poner nuestras luchas y dificultades, Señor, delante de ti. Todos los días, Señor, tenemos luchas, todos los días tenemos dificultades, todos los días tenemos situaciones, Padre amado, que atentan contra nuestra fe, que, Señor, la mueven, que a veces la sacuden, bendito Señor, y no es desconocido para nadie, Señor, que estamos en medio de un mundo caótico, donde cada día nuestra fe tiende a tambalear, donde cada día nuestra fe tiende a desteñirse, como a decolorarse, como a menguar, bendito Señor. Hoy yo oro a ti, Señor, por todos mis hermanos,
No solamente mis hermanos de la iglesia donde pertenezco, no solamente los hermanos de la iglesia donde estoy congregado, sino oro por todos los hermanos en el mundo. Porque Señor de la gloria, Padre amado, Señor, la situación no ha sido fácil. Y yo creo que muchos, Señor, Padre amado, al igual que yo mismo, Señor, muchas veces se han desanimado. Tal vez ese misionero que está lejos de su casa, que ese misionero que está lejos de su tierra, ese misionero que está lejos de su cultura, ese misionero que un día decidió creerte. Ese misionero que un día se capacitó, se preparó, bendito Señor, por 10 años para irse, Señor, al campo misionero. Porque, por ejemplo, donde nosotros pertenecemos son 10 años de preparación antes de salir al campo misionero. Y sin embargo, Señor, tanta preparación y salir al campo misionero y tal vez hoy se ha desanimado, tal vez hoy se ha desalentado, tal vez hoy está cuestionando y diciendo, hoy como que me equivoqué, como que este no era el ministerio para mí, como que este no era el llamado. Y tal vez está pasando situaciones así como nos puede pasar, Señor de la gloria, a quienes te servimos. Hay momentos así, Señor de la gloria. ¿A quién queremos engañar? ¿A los hermanos? Pretendiendo estar fuertes y decir, uy, qué fuerte es ese hermano, qué espiritual. No, somos tan debiluchos como cualquiera, Padre amado. También necesitamos de ti. Somos tan necesitados de ti, Señor de la gloria, como cualquier ser humano mortal. Porque somos seres humanos, Señor Dios de la gloria. Por eso oro por esos misioneros, oro por esos pastores, oro por esos líderes, oro, Señor de la gloria, Padre amado, por esos maestros, oro por esas misioneras, oro por aquellos, benditos Señor, que están viviendo luchas y dificultades, Padre amado, que oran por otros, pero que casi nunca oran por ellos, que van y pastorean a otros, pero que casi nunca son pastoreados, que, Señor Dios de la gloria, entienden y comprenden a muchos, pero que tal vez nunca son comprendidos. Señor, oro por tantos, bendito Señor. Padre amado, alguien dijo que cuando uno se mete, Señor, al ministerio, tiene que estar dispuesto a la soledad, tiene que estar dispuesto al desánimo, tiene que estar dispuesto al abandono, al rechazo, tiene que estar dispuesto inclusive a la hostilidad, tiene que estar dispuesto al odio, a la murmuración, a todo eso. Y desde la Biblia vemos hombres como Moisés, que Señor de la gloria fueron solos, a pesar de que andaba con un poconón de judíos detrás de él, pero sencillamente estaba solo. O veamos a Jesús. Jesús, las multitudes lo seguían, pero realmente él estaba solo. Él estaba solo, cuando se iba para el monte a orar se iba solo, no había nadie que lo siguiera. Así que, señores de la gloria, esa es una de las luchas que tenemos que pasar quienes hemos decidido un día decir, te voy a servir, Señor, te voy a servir. Por eso oro por aquellos misioneros, por esas personas que están en otros países, Señor Dios de la gloria, desde la distancia, sirviendo por allá en China, sirviendo por allá en Bangladesh, sirviendo por allá en África, Señor Dios de la gloria. Hoy, Señor, los coloco delante de ti, bendito Señor, porque, Señor, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, pues, Padre amado, no ha podido tal vez comunicarse con su familia, tal vez están lejos en la soledad, Padre amado, en otro idioma, luchando con la cultura, están allá en otras situaciones transculturales, bendito Señor, Dios de la gloria, donde hay dificultades. Oro también por los misioneros de aquí de Colombia, señores de la gloria, por quienes están, Padre amado, en Armenia, en el Quindío, por los que están en el Amazonas, por los que están en la Guajira, por todos aquellos, Padre amado, Dios de la gloria, que a veces poco los tenemos en cuenta, Señor, que están olvidados, Padre amado, en otras regiones, que están teniendo que luchar, bendito Señor, con situaciones como las que estamos viviendo durante este año, y sumado a eso, Señor, sus propias luchas personales, bendito Señor. Por eso hoy los ponemos delante de ti, bendito Señor, Dios de la gloria. Aquellos que de alguna manera hemos olvidado, que Padre amado, Dios de la gloria, aquellos que de alguna manera hemos dejado de lado, aquellos que de alguna manera, bendito Señor, solo, Padre amado, les exigimos como iglesia, pero que tal vez, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, nunca nos ponemos en sus zapatos cómo es que le toca para responder con el ministerio que tú le has dado, bendito Señor. Por eso hoy oramos por ellos, oro por tantos, Señor, Dios de la gloria, por pastores que están llorando, Señores de la gloria, en los últimos días nos hemos dado cuenta como pastores, Señores de la gloria, hombres de Dios, Padre amado, han partido contigo, dejando, Señores de la gloria, tristeza, dolor, Padre amado, en sus familias, y oramos por ellos, bendito Señor, Dios de la gloria, por aquellos, Padre amado, que están pasando situaciones difíciles, bendito Señor, Dios de la gloria, pero gracias también, Señor Dios de los cielos, por aquellos que han anclado su fe en ti, Padre amado. Por eso, Señor, hoy la invitación que tú nos haces, bendito Señor, es que pongamos nuestra mirada en ti,
que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que eres tú mismo, bendito Señor. Porque si nuestra fe está anclada, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, en las personas, si nuestra fe está anclada, Padre amado, en las instituciones, si nuestra fe está anclada, bendito Señor, Dios de la gloria, en la economía, si nuestra fe está anclada en los gobiernos, Padre amado, es una fe pegada con saliva. Es una fe pobre, bendito Señor. Y vamos tarde que temprano a salir decepcionados, bendito Señor. El que pone su mirada en el hombre, tarde que temprano se decepcionará. Tarde que temprano, porque tú no eres claro. Tú eres claro, Señor. Tú dijiste, maldito el hombre que pone su mirada en el hombre. Porque engañoso es el corazón del hombre. Y esa es una gran realidad. Nosotros defraudamos muchas veces, y bien lo dijo el hermano de Jesús, Santiago o Jacobo, él dijo que nosotros ofendemos muchas veces. No dijo que unas, poquitas, dijo muchas veces, porque esa es la naturaleza humana. Esa es la condición del ser humano. La condición del ser humano es a fallar. La condición del ser humano es a fallarnos entre unos y otros. La condición del ser humano es tiende a defraudarnos unos y otros. ¿Cuánta gente, Señor, hoy Dios de la gloria, se ha defraudado aún de la fe? Porque, Señor Dios de la gloria, vieron en sus líderes, vieron en sus pastores, bendito Señor Dios de la gloria, no suplieron, no cumplieron las expectativas que ellos esperaban de ellos. Sencillamente porque pusieron su fe en ellos. Pusieron su fe en ellos. No pusieron la fe en Cristo. La fe tiene que estar anclada en Cristo. Porque por eso, como yo digo siempre, Jorge es tu pastor, todo te faltará. Pero si Jehová es nuestro pastor, nada, 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 nada nos faltará. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, a poner nuestra mirada en ti. Que nuestra mirada esté anclada, que nuestra fe esté anclada en ti. En ti, el autor y consumador de la fe. Bendito Señor, Dios de la gloria. Porque cuando ponemos las cosas, la fe, anclamos la fe en la temporalidad, nos desanimamos, nos desalentamos, nos defraudamos. Señor Dios de la gloria, Padre amado, porque esta temporalidad es por eso, como su mismo nombre lo indica, es temporal. Es temporal, es como neblina, es como humo, es como vano, no tiene nada de eternidad. Pero eso el Señor dijo, Dios de la gloria, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo dice el Señor a través del apóstol Juan, en ese caso en una de sus cartas. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy nos hacemos esa pregunta. Hoy valdría la pena, Señor, invertir un tiempito para hacernos esa pregunta introspectivamente y decir, ¿dónde está anclada mi fe? ¿Verdaderamente dónde descansa mi fe? ¿Está descansando en el pastor de la iglesia? ¿Está descansando en el hermano X, Y o Z? ¿Está descansando en mi marido, dicen las mujeres? ¿Está descansando en mi economía? ¿Está descansando en mi carrera? ¿Está descansando en el empleo que tengo? ¿Está descansando en el gobierno? ¿Está descansando? ¿En qué está descansando tu fe? ¿En qué está descansando nuestra fe? ¿En qué está anclada la palabra? ¿En qué está anclada, sostenida? Porque, Señor Dios de la gloria, Padre amado, si nos damos cuenta, la mayoría de las veces nuestra fe está anclada aquí en lo temporal. Aquí en lo temporal. Yo recuerdo, Señor, viene a mi memoria, cuando el dueño de la empresa, Señor, donde laboré, constantemente nos decía, el día que los eche de aquí, se van a parar al frente de la empresa y van a mirar para acá y van a decir, oye, mire todo lo que perdí. Oiga, y uno se estaba creyendo ese cuento. Porque llegó el día en que tuve que salir y de verdad uno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues me di cuenta que mi fe, la parte económica, estaba anclada en mi trabajo. Porque tenía trabajo, pues tenía mi quincena, tenía en este tiempo de fin de año, pues todas las prebendas que dan en las empresas. Y por ahí, entonces uno podía hablar de fe en la parte económica, uno decía, no, el Señor es mi proveedor, pero porque tenía un trabajo. Pero el Señor un día me tuvo que decir, Jorgito, tú hablas muy bonito de la fe, enseñas muy bien acerca de la fe, ahora tienes que ponerles piernas a la fe rueda, la fe anda, la fe camina, ay, dame tu empleo, dámelo porque ahora vas a aprender a depender total y absolutamente de mí. Señor Dios de la gloria, Padre amado, ¿dónde está puesta nuestra fe? La pregunta en esta mañana. ¿Dónde está anclada la fe? ¿Dónde está anclada? Si tu fe está anclada en aquello que tú crees que eso es inmovible, pero definitivamente es temporal, ¿qué pasará el día que eso ya no esté? ¿Qué pasará? ¿No te has puesto a pensar?
¿Qué pasará el día que eso en que tú has puesto tu fe, en la que lo apoyas, ese día ya no esté eso? ¿Se va a acabar la base? ¿Te vas a tambalear y vas a perder la carrera? ¿Te vas a dejar sacar del camino? Por eso la fe debe estar anclada en Cristo, porque Cristo es el único que no falla, porque Cristo es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Cristo sí promete lo que cumple, porque Cristo es veraz, por eso la fe debe estar puesta allá. Por eso, Señor, hoy te pedimos, enséñanos a poner la fe en ti, que no la pongamos en personas, que no la pongamos en cosas, que no la pongamos en instituciones, que nuestra fe descanse en ti, en ti, en ti. Porque si nuestra fe descansa en ti, Señor, otra será nuestra manera de creer y otra será nuestra manera de vivir esa misma fe. Por eso, Señor Dios de la gloria, es mi invitación y es lo que hay en mi corazón en esta mañana orar. Porque, Señor Dios de la gloria, a veces, Señor, en medio de este mundo tambaleante, bendito Señor Dios de la gloria, a veces esa fe tiende a ser amenazada. No a veces, por lo general todos los días. A veces la fe tiende a ser, Padre amado, atentada. A veces el enemigo quiere sacarnos de esa carrera, porque es el objetivo por el cual, Señor de la gloria, estamos aquí. Es el objetivo por el cual hemos sido salvados. Dice que hemos llegado por la fe, que es un regalo de Dios. Dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino que por la fe, que es un regalo de Dios. Por eso somos salvados. Y por fe andamos, y por fe caminamos, y por fe esperamos tu venida. Esta es una carrera de fe. Esta es una carrera de fe, no de vista. Y sencillamente, bendito Señor Dios de la gloria, a veces la descuidamos. A veces, Señor Dios de la gloria, o la descuidamos o la proyectamos donde no se debe proyectar. Por eso, Señor, hoy, Señor Dios de la gloria, que valga la oportunidad de Dios de la gloria, redireccionar nuestra manera de creer. ¿En quién estoy creyendo? Sí, yo creo en Cristo, pero pongo el ojo en el ser humano. Sí, yo creo en Cristo, pero pongo mi esperanza en la familia, pongo mi esperanza en el vecino, pongo mi esperanza en el marido, pongo mi esperanza en mi esposa, Sí, yo creo en Cristo, pero realmente mi confianza está en lo que tengo. O pongo mi esperanza en mi trabajo, en mis capacidades, en la salud que tengo, o en el dinero que tengo. ¿En qué está descansando la fe? Esa sería una pregunta en esta mañana para reflexionar y para decirte, Señor Dios de la gloria, que nuestra fe esté puesta en ti. Pero, Señor Dios de la gloria, sería, Dios de la gloria, atrevido decirte que aumentes mi fe. No, tú no estás pidiendo una gran fe, tú estás pidiendo un poquito de fe. Dices, si tuvieras fe, dices tú, si tuvieras por lo menos un poquitico de fe como un granito de mostaza, dice el Señor, y hace una figura, dirías a este monte que se eche en el mar y se echaría. Imagínate, el Señor no te está pidiendo una gran fe, te está pidiendo una fe. Así sea sencilla, cortica, pequeña, pero puesta en Él, puesta en Él, puesta en Él, puesta en Él, puesta en Él. Señor Dios de la gloria, no se trata de una gran fe. Sencillamente, Padre amado, hoy no voy a pedir que nos aumente la fe, sino que, Señor, esa fe que tenemos, ese poquito, por sencilla que parezca, bendito Señor, sea potenciada, sea arraigada, sea, Señor, puesta en ti, bendito Señor, tú eres el autor y consumador de la fe. Señor Dios de los cielos, mira cuánta gente se decepciona. Mira cuánta gente, Señor Dios de la gloria, Padre amado, se ha decepcionado de hombres, de instituciones, se ha decepcionado de gobiernos, se ha decepcionado de cosas materiales. De cuánta gente se ha decepcionado de lo que tiene, de lo que, Padre amado, porque sencillamente ha descansado su fe donde no la debía descansar. Pero cuando nuestra fe está puesta en ti, bendito Señor, la situación es diferente. Como yo siempre digo, si nuestra fe descansa en ti, las situaciones de este diario vivir aquí, Padre amado, con sus problemas y sus luchas, pasarán a un segundo lugar, pasarán a un segundo plano. Bendito Señor, que nuestra fe como pueblo de Dios, que nuestra fe, Señor, que es la certeza de lo que se espera, que realmente nuestra certeza sea que esperamos a Cristo, que la anclemos allá, en esa esperanza bendita, que un día tú vendrás por la iglesia, que un día estaremos contigo, que esa sea la certeza que tenemos, que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué estamos esperando? ¿Esperamos a Cristo o esperamos que el año entrante la situación cambie? ¿O esperamos tener un mejor trabajo? ¿O esperamos tener un mejor estilo de vida? ¿Qué esperamos? ¿Dónde está anclada tu fe? Pero también la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es mi convicción? ¿Mi convicción es que el año entrante me va a ir mejor que este? ¿O mi convicción es que el año entrante sí voy a tener el carrito que quiero tener? ¿O la casita? Pues eso está bien.
pero desafortunadamente es una fe pobre, porque la convicción de lo que no se ve debe ser que no veo a Cristo, pero que un día le veré, un día le veré, un día le veré, porque ahora soy un hijo de Dios, pero no se ha manifestado lo que he de ser, pero sé que cuando Él se manifieste, seré semejante a Él, porque le veré tal como Él es, señores de la gloria, y el que tiene esa esperanza dice que se purifica a sí mismo como Él es puro. Y te regalo la cita de ese texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Eso nos anima, eso nos debe animar, señores de la gloria, para que nuestra fe trascienda esta temporalidad. Señores de la gloria, porque si nuestra fe trasciende esta temporalidad, Señor, ni los huracanes, ni los vientos, ni las tempestades, Señor, nos sacudirán. Padre amado, caídos pero no derribados, bendito Señor. Por eso, oh Dios de la gloria, hoy oro por mis hermanos, hoy oro, Señor, Dios de la gloria, por el pueblo de Dios en este mundo, bendito Señor. Que tristemente es decirlo, pero cuando uno los escucha hablar, Padre amado, algunos, Señor, Dios de la gloria, uno dice, qué fe tan pobre, qué fe tan pobre. Qué fe tan pobre la de algunos, Padre amado. Por eso, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, como tú nos invitas a través de tu palabra, porque tú varias veces nos adviertes, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces confiamos en nosotros mismos. Tal vez tú no confías en personas externas, pero a veces confiamos en nosotros mismos, en las capacidades que tengo, en la salud que tengo, en lo que he logrado, en lo que he ganado, y a veces confiamos en nosotros mismos, y cuando nos damos cuenta que todo eso va desapareciendo, empezamos a defraudarnos, empezamos a desanimarnos y terminamos, guárdanos, Señor, abandonando la carrera de la fe. Nos decepcionamos con nosotros mismos, nos decepcionamos con otros y a veces nos decepcionamos hasta de ti y terminamos, Señor de la gloria, abandonando la carrera de la fe. Y vale de peso y vale de hecho decir y recordar que este libro de Hebreos fue escrito precisamente para la segunda generación de cristianos que estaban, Padre amado, Dios de la gloria, siendo amenazados por el gnosticismo, siendo amenazados por los falsos profetas y maestros, siendo amenazados por la persecución, siendo amenazados por situaciones económicas como cualquiera, y sencillamente se estaban desanimando y estaban queriendo volver atrás. Y el escritor de los Hebreos precisamente les anima, les dice, miren esos saludos de testigos, miren esos hombres de la antigüedad que tenían una promesa, nunca recibieron lo prometido, pero se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 dice, porque tenían su mirada puesta en Jesús. En Jesús. Inmediatamente dice, se despojaron del pecado por un lado, pero también se despojaron del peso. Hay cosas que nos producen peso, que aunque no sean pecado, pero producen peso, nos estancan, nos limitan, nos hacen bajar los brazos. Hay cosas que aunque no sean pecado, sencillamente nos debilitan y el escritor de Hebreos está diciendo, despójese primero del pecado, la incredulidad, porque estos se estaban volviendo incrédulos. Y lo segundo, y de todo peso, es decir, el desánimo, el querer volver atrás, todo eso les producía peso. Todo eso les producía peso y querían volver atrás. Tal vez ahí hay muchos ahí así, en la misma situación, en las mismas condiciones, y Dios de la gloria, Padre amado, tú nos dices que tenemos que redireccionar nuestra manera de ver, nuestra manera de creer. Y tú dices, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá es donde debe estar anclada nuestra fe, allá, en nadie más ni en nada más. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor. ¿Y cómo se potencia esa fe? La pregunta, ¿cómo se ancla la fe en Cristo? Sencillo, cuando obedecemos a su palabra. Ahí está. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, la meditamos, la aplicamos, la vivimos en nuestras vidas, la creemos y la vivimos, ahí la fe se va haciendo sólida. Ahí es donde la fe se va anclando en Cristo. Porque Pablo lo dijo. Es pues la fe. Dijo Pablo en otro momento, dijo Pablo sencillamente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no solamente por oír la palabra de Dios, sino por vivir la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios. Porque oír es diferente a escuchar. Y mucha gente escucha la palabra. Ay, ya escuché el sermón, ya escuché la palabra que nos predicó el hermano Jorge, ya escuché lo que dijeron, ya escuché, pero no la oyen. Y aquí el tema que potencia la fe es oírla, y oírla es obedecerla, oírla es aplicarla, oírla es creerla. Por eso, Señor Dios de la gloria, ahí es cuando ponemos nuestra mirada en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque seguramente estos días que vendrán, Señor, muy seguramente, y cada vez que van pasando días, Señor de la gloria, las amenazas de nuestra fe se hacen más fuertes. Cada día los temporales serán más fuertes, Señor, que amenazarán nuestra fe, porque las situaciones serán cada vez más difíciles. Por eso necesitamos estar arraigados y poner nuestra fe en Cristo, bendito Señor, Dios de la gloria, en lo que tú dices en tu palabra. Señor, te doy gracias en esta mañana, y te alabo y te bendigo, y glorifico tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor, Dios de los cielos, por recordarnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tal vez, Señor, nos hemos tratado como de desviar de la carrera de la fe y tú nos encarrilas de nuevo. Nos dices, no, por ahí no es porque vas a perder. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, bendito Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos una vez más a esta cita de hoy, 21 de noviembre, sábado del año 2020. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Juan todas las mañanas aquí conmigo. Bien, que Dios nos ayude a que nuestra fe esté anclada en Cristo, en Cristo. Como te digo, Jorge es tu pastor, este siervo es tu pastor, pero todo te faltará, te lo aseguro, todo te faltará. Pero si Jehová es tu pastor, te felicito, nada te faltará, nada te faltará. ¿Dónde estás poniendo la mirada? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Es la pregunta en esta mañana. Bien, cerremos ese paréntesis y vamos sin más ni más al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 8. Por favor, Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a mirar allí lo que dice a partir del versículo 24. Juan 8, 24. Juan 8, 24 dice la bendita palabra del Señor. A partir del versículo 24, vamos a leer a partir de ahí. 8, 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Les dijo pues Jesús, cuando versículo 27 dice, y no entendieron que les hablaba del Padre. Ahora sí, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y el versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el versículo 30 termina diciendo, hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. Bien, vamos terminando aquí esta parte y nos dice en el versículo 24, sencillamente, dice el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que ellos tenían que creer quién era Jesús. Otra vez les vuelve a repetir que si no creían en él, morirían en sus pecados. Recordemos que el pecado es la incredulidad. Y hablábamos antier precisamente de que Jesucristo murió por incrédulo. Murió por incrédulo porque finalmente ese es el mayor pecado. Ese es el pecado de los seres humanos, la incredulidad. ¿No dice Juan, Juan 10, 15, 16, algo así, donde dice que cuando venga el Espíritu Santo, es el Señor prometiendo el Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado porque son pornógrafos, de pecado porque son adúlteros, de pecado, no, dice, de pecado por incredulidad, dice, de pecado por cuanto no han creído. Y qué tremendo eso, que el mismo Señor toma ese pecado de los seres humanos y va a morir en una cruz por los pecados de los humanos. Así que, ¿cuál fue el pecado por el cual murió el Señor? El pecado de incredulidad, que es el mayor pecado de los seres humanos. Entonces, mire que el Señor vuelve y recalca aquí, otra vez,
vuelve a repetir que si no creían en Él, morirían en sus pecados. Y aquí vale la pena reflexionar un momentico. Dice, si no creen en mí, morirán en sus pecados. ¿Sabe, hermano querido, cuánta gente está muriendo hoy en pecado por no creer en Jesús? Simplemente por algo tan sencillo, por no creer en Jesús. ¿Cuánta gente de la que está muriendo en estos días se va así? Está muriendo en pecado. ¿Y qué pasa si muere en pecado? Pues sencillamente Juan 3, por allá en el versículo 18 dice que no ha creído, ya ha sido condenado. Qué tremendo eso, qué tremendo riesgo el que está viviendo los seres humanos hoy, que definitivamente, voluntariamente se niegan a creer en Cristo. Qué tremendo, qué tremenda, es como si estuvieran al borde de un peñasco, a punto de caer, a punto de resbalar y caer. Así están los seres humanos, por su incredulidad. Porque el tema es que ya después de que la persona muere, ya no hay esperanza, es ahora. Por eso un muerto no puede creer, porque un muerto, ¿qué? Un muerto ya está muerto. Un muerto no puede creer en Cristo. ¿Cómo va a creer si ya está muerto? Ya definitivamente no hay sentido. Así que, sin haber sido perdonado, es decir, cuando el Señor les dice acá, vuelve y le recalca eso. El Señor es incisivo en eso, en que tienen que creer en Él. Y que si no creen en Él, van a morir en pecados y sin haber sido perdonados y sin estar preparados para comparecer ante Dios. Qué tremendo, el que muere sin Cristo, el que se niega a creer en Cristo y muere sin Cristo, desafortunadamente, pues se va sin el perdón de Dios y no está listo y preparado para prepararse allá o pararse delante de Dios y comparecer ante los juicios de Dios que le esperan. Qué tremendo, y esta semana hablábamos de todos esos juicios que se desatarán sobre los incrédulos allá cuando suene la quinta trompeta de Apocalipsis. Esta semana hemos estado hablando de eso. Quienes se están conectando conmigo, quienes me están siguiendo los jueves a las 7 de la noche, estamos estudiando Apocalipsis. Y hermano, como me dice mi esposa, dice, cada vez que tú hablas de eso me eriza, me pone los pelos de punta. Porque es que no es para ponernos los pelos de punta, sí, lógico, como iglesia sí nos trae esperanza, pero para el incrédulo sí le debe poner los pelos de punta. Pero no basta solamente con decir, uy, qué terrible, qué tremendo, que no, sino hay que tomar actitudes, hay que tomar decisiones, porque el creer es una decisión. Yo creo o rechazo, es una decisión. Por eso el Señor dice que si alguno dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ese para que todo aquel significa que el panorama está abierto para que el pecador decida, o rechaza o acepta el plan de salvación. Es así de sencillo. Por eso el Señor le está diciendo, por eso os dije, dice el Señor, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Y sencillamente no van a estar listos y preparados, se van sin un perdón, porque si se van en pecado, pues sencillamente se van sin un perdón de Dios, sin una justificación de Dios, y cuando tengan que comparecer ante un Dios justo, pues el dictamen va a ser definitivamente culpable. Culpable. Y ya no habrá esperanza, ya no habrá misa que lo saque de allí. Ya no habrá veladoras ni situaciones que lo saquen de allí. Ya no habrá limbos ni términos intermedios. Ya el que murió sin Cristo, desafortunadamente, se va sin el perdón del Señor, se va sin el perdón de Dios, por más buena papa que haya sido aquí en la tierra, porque hay gente que, ay, yo soy tan bueno, yo reparto a los pobres, decía el rico allá al Señor, y el Señor dijo, sí, eres tan bueno, venda todo lo que tienes y sígame. Y le quedó grande, no pudo. Así que así pasa con muchos. Sí, yo sigo a Cristo, pero de lejos. Yo simpatizo con eso, pero no me pida que... Sí, yo creo en Cristo, yo le pido, yo tengo mi fe. Es mi clase de creer, no es tu clase de creer. Esa es la manera de Cristo. Esa es la manera de Cristo, no la manera mía. Porque todo el mundo quiere cuestionar eso, ¿no? Yo creo en mi manera, yo creo... Bueno, siga creyendo a su manera, pero le tengo una noticia. Si usted cree a su manera, usted mismo será responsable de su eternidad. Y eso no le va a servir para nada cuando estés allá frente al Señor compareciendo ante un Dios justo y santo que te va a pedir cuentas. Cierro el paréntesis ahí. Ahora bien, aquí se añade exactamente qué era lo que debían creer. Jesús dijo sencillamente que yo soy. ¿Qué era lo que deberían creer los judíos? ¿Qué es lo que tiene que creer hoy la humanidad? Que Él es. Que Él es. Eso es lo que tenían que creer. Dice, notemos nuevamente que el pecado al que hace referencia aquí es la de incredulidad. Dice, si no creéis, dice así, porque si no creéis que yo soy, ¿qué deberían creer ellos? Pues que Jesús era.
que Jesús es, no era, que Jesús es. Eso es lo que tenían que creer. Clarito el texto dice, porque si no creéis que yo soy, dice así el Señor, en vuestros pecados moriréis. Así eso es lo que tenían que creer, que yo soy. ¿Qué es lo que quería decir el Señor con estas palabras? Cuando Él les dice, tienen que creer que yo soy. ¿Qué estaban dando a entender el Señor? ¿Qué les estaba dando a entender el Señor a los judíos? ¿Qué nos da a entender el Señor hoy en día? ¿Qué es lo que quería decir con esas palabras? Pues al tratarse de una frase sin predicado, es decir, es una frase que no tiene predicado, solamente dice, yo soy. Pero eso como que no me dice nada. ¿Yo soy qué? Si usted se le presenta a una persona y le dice, oiga, yo soy. La persona le dice, ¿usted es qué? ¿Qué es usted? Esa es una frase sin predicado. Es decir, que yo soy. ¿Sí? Entonces podría tratarse, yo soy el de arriba, como lo decían en Juan 8:23. O posiblemente podría decir, yo soy la luz del mundo. Ese ya es el predicado. Yo soy la luz del mundo, sencillamente, pero no se estaba refiriendo exactamente a eso. Va mucho más. Es más probable que se esté utilizando en un sentido absoluto. Es decir, cuando él dice yo soy, está encerrando definitivamente que Él lo encierra todo, que Él es todo, que Él lo llena todo, que Él es suficiente. Cuando le está diciendo a Moisés, sencillamente le está diciendo, vaya y dígales que yo soy suficiente para ustedes. Y hoy nos lo dice a nosotros, yo soy el único Dios, no hay otro Dios, yo soy suficiente, yo soy el creador, yo lo llena todo, yo soy todo lo que tú necesitas. Es lo que está queriendo decir el Señor allí, cuando dice yo soy. Así que es mucho más probable que utilice en un sentido absoluto ese yo soy. Una forma que los judíos empleaban para referirse a Jehová. Ellos lo conocían muy bien como buenos estudiosos de las escrituras del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32 lo dice, ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo, dice el Señor. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso hace referencia a yo soy, que no hay nadie más, que Él es absoluto. Entonces, cuando Jesús está diciendo, tienen que creer que yo soy, está diciendo, tienen que creer que yo soy en un sentido absoluto. Tienen que creer que no hay nadie fuera de mí. Que no hay nadie más. Que creemos en el único Dios, no creemos en un Dios verdadero. Una de las doctrinas de la denominación de nosotros pertenecemos es que creemos en un Dios verdadero, pero a veces decimos creemos en un solo Dios verdadero. Si decimos que creemos en un solo Dios verdadero, estamos dando a la oportunidad de que haya otros dioses. Pero nosotros no creemos en un solo Dios verdadero, nosotros creemos en el único Dios verdadero, no en un solo Dios verdadero. Y es lo que está diciendo el Señor aquí en Deuteronomio. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, el Señor está hablando en el sentido absoluto de ese yo soy, que no hay nadie más fuera de Él. Eso es lo que quiere decir yo soy. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Entonces al principio, como dije, parece una frase sin predicado. ¿Yo soy qué? Pero también es una frase en el sentido absoluto de la palabra. Yo soy el que lo llena todo. Espero que haya quedado claro ese concepto. Así que, así recordaban cómo Dios, los antiguos, se presentó ante su pueblo. Ellos recordaban cómo fue que llegó allí Moisés, cómo fue que fue enviado a presentarse ante el pueblo para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Eso lo recordamos por allá en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa respuesta yo soy pareciera una negativa a responder siempre y cuando se mire solamente que no tiene predicado. Pero también es una respuesta cuando se mira desde la orilla del absoluto de Dios, que Dios lo llena todo. Ahí es donde está dando a entender el Señor con su frase, yo soy, en el absoluto de la palabra, que lo llena todo. Así que por lo tanto, era una expresión sencillamente de la trascendencia, como dije hace un momento, es una expresión de la trascendencia suprema de un Dios absoluto. No hay otro Dios. Creemos
creemos en el único Dios. Si usted dice, creemos en un solo Dios, manifestado en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que revisar, porque no creemos en un solo Dios, creemos en el único Dios verdadero, en el único Dios verdadero, en el único, nunca lo olvide. Creemos, o por lo menos yo creo en el único Dios verdadero, no hay nadie más, no hay más dioses, no hay más, no hay más, hay un solo Dios, uno solo, en el único Dios, no hay otro, hay un Dios único. Así que por lo tanto, era una expresión de trascendencia suprema de Dios, y lo que el Señor Jesucristo estaba dando a entender allí es que Él era la manifestación perfecta de Dios encarnado, de ahí la gravedad de no creer en Él. Si era la manifestación suprema, máxima del Dios mismo, del yo soy, el supremo, el que lo llena todo, y se había encarnado acá, rechazarle a Él era una situación grave. Rechazarle a Él, como hasta el día de hoy, es una situación dura para el que no quiere creer, para el que se niega a creer. Por eso el Señor les pone en plano y de lleno y les dice directamente, si no han creído en mí, en vuestros pecados moriréis. Pero ay de ustedes, porque si mueren en pecados, cuando tengan que comparecer ante el gran tribunal del trono blanco allá, porque se fueron por no creer, el que no cree va a parar allá. Los que no creen tendrán que pararse delante del gran trono blanco allá a los juicios de Dios, porque dice que todos los muertos van a resucitar y tendrán que ponerse de pie delante de Dios a dar cuentas. ¿Qué decisiones tomaste con tu vida? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Creíste o rechazaste o creíste? Y allí es donde se va a calificar, o allí es donde va definitivamente a determinar tu destino eterno. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Y recuerde que no es el mero concepto de creer, porque muchos tal vez estarán diciendo, no, yo creo, y claro, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, es más, yo le pido. Así dicen muchos, sí, yo creo en Dios, es más, yo le pido. Pero eso no se llama creer, hermano. Eso no se llama creer. Creer es confiar, creer es obedecer, creer es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, creer es seguirle, servirle, amarle, eso es creer. Eso es creerle, creer es agradarle, vivir como Él quiere que vivamos. Eso es creer, va más allá del concepto intelectual del creer. Así que, miremos lo que dice aquí el versículo 25. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, les contesta el Señor. A los judíos les resultaba intolerable que el carpintero de Nazaret pretendiese ser el yo soy de la eternidad, el que ellos tanto habían leído, escuchado en las Escrituras. Eso les parecía difícil, intolerable, que Jesús se atreviese a decir yo soy. Por eso cuando Jesús dice yo soy, eso inmediatamente martilla en la mente de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, porque ellos habían estudiado mucho ese concepto del yo soy, y recuerde, asociaban al yo soy con el Señor mismo, con Dios mismo. Es decir, por eso cuando Él dice yo soy, como si se está atreviendo a decir que es Dios mismo. Así que era intolerable para ellos que Jesús pretendiese ser el yo soy de la eternidad. Así que volvieron a preguntarle, quizá con cierto tono de burla, ¿tú quién eres? Qué tremendos, qué tremendos, qué tremendos somos los seres humanos. Siempre queremos cuestionar al Señor. Pero Dios existe, ¿dónde está? Pero si Dios existe, ¿por qué esto? Y siempre queremos ganarle al Señor. Ese es el corazón del ser humano. Sencillamente para querer justificar su incredulidad. Es así de sencillo. El ser humano quiere, por donde sea, justificar que no quiere creer en Dios. Sencillamente no es porque no crea en Dios. Es sencillamente porque, al contrario, está creyendo en un Dios santo y justo que sencillamente lo confronta con su condición de pecado. Porque creer es eso. Creer también es eso. Creer también me encaja en que si yo creo en Dios, sencillamente reconozco mi condición de que soy un pecador y que no tengo otro medio para la salvación, y que por mis pecados, que si muero en mis pecados, pues me está esperando un juicio de parte de un Dios santo y justo, y que la única solución a ese problema de ese pecado se llama Cristo, y vengo a Cristo y creo en su obra en la cruz, creo en su obra en lo que Él hizo, y sencillamente me acerco a Él por la fe y me arrepiento de mis pecados y vengo a Él creyendo, confiando en Él. Eso es creer, eso es creer, y determinando y reconociendo quién soy yo, que no me puedo salvar ni por mis buenas obras, que no me puedo salvar por seguir una religión, sino que sencillamente soy salvo, Dios de la gloria, sencillamente por creer en Cristo y su obra majestuosa en la cruz. Eso es creer.
Pero el ser humano se niega a creer eso, sencillamente por una razón: el orgullo espiritual sencillamente lo limita a no ser confrontado con su condición de pecado. Y ya muchos se están desconectando, habían 10 y ya no hay sino 7. Así que sencillamente la gente no se quiere confrontar con el pecado. La gente no se quiere confrontar, la gente no quiere ser confrontada con el pecado, desafortunadamente. Desafortunadamente. Por eso los mismos líderes religiosos, con un tono de burla, le preguntan: ¿y tú quién eres? Como el día de hoy los seres humanos. ¿Y tú quién eres? ¿Y Dios quién es? Verdaderamente sí. No, yo quiero ver resultados. Es decir, el ser humano no está dispuesto sencillamente a arrepentirse delante del Señor. Mucha gente piensa, como hemos dicho en temas anteriores, que los pecados que van a ser condenados son los pecados notorios: el robo, el adulterio, todas esas cosas que se ven terribles. Esos pecados iban a ser condenados. Yo no, porque yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo trabajo, soy juicioso, sí me fumo mis drogas, sí me chomo mis polas, sí tengo otras 2 mujeres que no son, sí, pero en mi casa no falta. Es decir, siempre el ser humano queriéndose justificar, siempre, porque no se quiere confrontar con su condición de pecado. Y si el Señor le está confrontando con la condición de pecado, no es porque lo quiera ni señalar, ni acusar, ni porque lo quiera meter allá, hacerlo sentir mal. Al contrario, el Señor nos hace sentir así es precisamente porque nos quiere salvar. Es porque nos quiere salvar. El médico, el que está enfermo, solamente el que está enfermo y reconoce que está enfermo, va al médico. El que no, no. Y Jesús lo dijo también. Dijo: los sanos no necesitan medicina, sino los enfermos. Así que es de sencillo. Cuando el pecador reconoce definitivamente su condición de pecador, pues se acerca a Cristo mediante la fe para recibir ese perdón que Él gratuitamente le ofrece. Eso es creer. Y deja su vida pecaminosa y camina ahora agradándole al Señor. Eso es creer. Si ve que no es el mero concepto de decir: sí, yo creo, pero vivo como se me antoja. No, ahí no estás creyendo. Así que no eran, sencillamente los judíos les resultaba eso. Les resultaba intolerable que Jesús se atreviera a decir que Él era, que Él es. Quizá con ese tono de burla le están preguntando: ¿y tú quién eres? Pero sus preguntas solo pretendían desviar la atención, óigame bien, desviar la atención de su propia incredulidad. No querían ser confrontados. No era necesario volver a preguntar lo que el Señor inclusive ya había dicho muchas veces. Ya les había dicho otras veces. Por eso el Señor le dice: lo que desde el principio os he dicho. El Señor les contesta así: lo que desde el principio, yo soy lo que desde el principio les he venido diciendo, lo que les he venido recalcando, ese soy yo. Además, toda su vida, obras, palabras, señales manifestaban perfectamente quién era Él. Pero el corazón incrédulo nunca tiene suficientes evidencias. El corazón incrédulo, el que se niega a creer involuntariamente, siempre quiere buscar argumentos para, de alguna manera, justificar su incredulidad, como ya lo dije un momento. A continuación el Señor añade, allá en el versículo 26a dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Oiga, el Señor metió una palabra clave: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. En realidad, además de su pecado de incredulidad, había otras muchas cosas que deberían ser juzgadas de ellos. Pero por el momento, el Señor no había venido a eso. El Señor no había venido a juzgarles allí sus pecados, sino que tenía que comunicar al mundo la verdad que había oído de su Padre. ¿Qué era lo que había oído? Dice: pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Sí notan? Los judíos estaban listos para un juicio. Ellos sí que deberían ser juzgados por sus pecados. Eran crueles con el pueblo, eran opresores también. Sin embargo, ellos sí tenían por qué ser juzgados. Eran religiosos, hablaban de Cristo, pero no seguían a Cristo. Y sin embargo, ellos sí que tenían que ser juzgados. Pero no era el momento de ser juzgados, les está queriendo decir el Señor. Por eso el Señor les dice: pero, hay un pero ahí, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Si nota, en otro momento también el Señor a Nicodemo le dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Yo no he venido a juzgarlo. Llegará un momento en que sí el Señor va a juzgar. Llegará un momento en que el Señor sí tiene la autoridad, la tiene de hecho, pero en que esa autoridad va a ser inmediatamente puesta en acción. Es decir, pero no será ahora. El Señor va a haber un momento en que ya no va a venir a salvar.
Ya no va a venir como Salvador. Ya no va a venir en un burrito y entrar a Jerusalén, allá en el burrito montado, mansito. No, Él ahora va a venir en un caballo blanco, en un caballo de guerra, y ya no va a venir a salvar a nadie, va a venir a juzgar. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Espero que esté estudiando conmigo Apocalipsis, hermano. Tremendo. No es para infundir miedo, pero sí para despertar como iglesia, como pueblo de Dios, cómo estamos viviendo nuestra fe. Así que, una vez más aquí, los prejuicios, sus prejuicios, les impedían ver a Jesús como enviado de Dios. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo. La gente no quiere creer, se niega sus prejuicios. Ponemos prejuicios para poder verdaderamente ver con claridad quién es Jesús. Por eso no entendieron, dice el versículo 27, no entendieron que les hablaba del Padre. Qué tremendo eso. Verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Son las palabras de Jesús. Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero llegarían a darse cuenta de que era verdad cuando lo hubieran levantado. ¿Se acuerdan el soldado romano? Allá cuando Cristo entrega su espíritu, cuando Cristo muere, inmediatamente dice: uy, sí, este era, nos equivocamos, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde, porque ya lo habían crucificado. Así que la referencia, sin duda, cuando el Señor les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, está haciendo referencia sin duda a la cruz. Está haciendo referencia a la cruz, tal igual como se lo dijo a Nicodemo en esa entrevista allá en el capítulo 3. Le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es la misma expresión, algo que más tarde les explicó con toda la claridad. Por allá en el capítulo 12 de Juan les dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Oigan el tema levantar, oigan, ténganlo claro. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí notan eso? No obstante, el término levantar incluye no solo su muerte, sino también su resurrección y exaltación a la gloria. De eso está hablando Jesús acá cuando les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Estaba hablando de su muerte, de su resurrección y de su exaltación a la gloria y a la diestra del Padre. De eso estaba hablando el Señor allí. El Señor estaba prácticamente anticipando lo que más tarde ocurrió. Eso les estaba diciendo. Ellos darían rienda suelta a su maldad y acabarían finalmente por crucificarle, porque finalmente lo crucificaron. Ellos pensaron que habían ganado. Pero el Padre respondería vindicando a su Hijo. Es decir, sí, los judíos por supuesto le matarían, le crucificarían, pero el Padre le vindicaría al Hijo resucitándolo. ¡Qué tremendo eso! Por medio de la resurrección, y lo vindicaría por medio de su ascensión al reino de los cielos. ¿No dice Filipenses? Dice: el cual siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomando la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, al colmo de ir a morir en la muerte de cruz. Por tanto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de su resurrección y hablando de su glorificación o de su exaltación en gloria. ¡Qué tremendo eso! Ellos tendrían que mirar todo eso. Y el Señor les estaba anticipando que un día ellos finalmente sí lo iban a cumplir, que un día sí lo iban a crucificar. Pero recuerden un detalle, no era en el tiempo de los judíos, era en el tiempo de Dios. Y Juan repetidas veces nos lo dice: porque aún no había llegado su hora. Llegaría la hora en que definitivamente Jesús sería levantado en una cruz, moriría, pero resucitaría y ascendería a la gloria del Padre. Sí llegaría la hora. Y cuando eso llegara, Jesús les está diciendo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces verdaderamente van a conocer que yo soy. ¡Qué tremendo! Llegaría el día en que definitivamente sí. Así que este fue el contenido del primer mensaje de Pedro también.
a los judíos allá en el Pentecostés, en su primer discurso. Usemos de una pequeña parte de porción de lo que Pedro le dijo a aquellos judíos. Mire lo que le dijo. Varones israelitas, dijo Pedro en su primer discurso, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si notan, Pedro más adelante les está recordando. Yo creo que cuando Pedro predicó esta palabra, muchos de los que estaban allí inmediatamente yo creo que tuvieron que recordar las palabras de Jesús cuando les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y tal vez recordando esas palabras, después del discurso de Pedro, fue cuando dice que muchos fueron compungidos en corazón. Dijeron: oiga, sí, estas palabras no las habló él, estas palabras no las habló él hace más o menos 50 días atrás. Estas palabras no, más o menos no, pongámosle 50 días más 6 meses atrás. Estas palabras no las habló él hace como unos 7 meses más o menos nos habló él esto. Más o menos hace unos 7, 8 meses que nos habló él esto. Y eso se compungieron de corazón y eso fue lo que dijeron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que hacer la oración de fe o qué hay que hacer? Y Pedro les dijo: no, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Y mira lo que dice el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que la vindicación del Padre después de la muerte de Jesús pondría en evidencia definitivamente que lo que tantas veces les había dicho era verdad, que él no hablaba por sí mismo, que siempre hacía lo que le agradaba al Padre, que el Padre no le envió, que le envió siempre estaba con él y que no le había dejado solo. ¿Lo dice o no lo dice en versículo 29? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros admiramos al Señor por eso y lo aplaudimos, por su deseo inquebrantable de agradar al Señor, a su Padre, sin importarle el costo que le implicaba. En este sentido, pues debemos ser imitadores de Él. A veces nosotros decimos: sí, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, el Señor no me ha dejado solo, el Señor nunca me abandona, el Señor siempre pelea por mí. A veces somos como muy optimistas en ese tema, muy optimistas. Sí, el Señor está conmigo, el Señor pelea por mí, el Señor no me ha dejado solo. Pero hay un condicionado, Vuélvalo a leer, versículo 29 del capítulo 8 de Juan. Ojalá, espero que usted lo esté allí resaltando, espero que lo esté resaltando, para poder disfrutar de la compañía del Señor, de su protección. Poder decir que el Señor está conmigo, hay un condicionado. Lo vuelvo a leer, versículo 29 del capítulo 8. Dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y hay un porqué. ¿Cuál es el porqué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Qué nos dice eso, mi amado? Verdaderamente podemos decir: sí, Dios está conmigo. Él no me ha dejado solo. Él pelea mis batallas. Él me da seguridad. Porque yo siempre hago todo lo que a Él le agrada. Ay. ¿Será que sí hacemos todo lo que a Él le agrada para poder pararnos firmes y decir: el Señor está conmigo? A veces soñamos, pero hay que actuar, mi amado querido. Admiramos al Señor por eso, pero debemos imitar al Señor en ese sentido, verdaderamente hacer lo que al Padre le agrada.
para tener la seguridad de su compañía, para tener la seguridad de la seguridad de su protección, para tener la seguridad de su provisión. Realmente podemos decir, o son meras palabras que nosotros decimos, el Señor está conmigo, pero vivimos de cualquier manera. Es lo mismo que el Señor le dijo por allá a los discípulos en Mateo 28. En Mateo 28 Él les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y enséñenles, y en el nombre del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué palabras tan lindas! ¡Qué palabras tan lindas! ¡Qué palabras! Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay un condicionado. ¿Cuál es el condicionado? Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Estás orando por alguien? ¿Estás predicándole a alguien? ¿Estás discipulando a alguien? Para que puedas decir, Dios está conmigo hasta el fin del mundo. No, hermanos queridos, hay que mirar bien los textos para no sacarlos de contexto. Porque a veces nos emocionamos. Por eso digo que la fe tiene que ser anclada en Cristo. No en la temporalidad. Porque a veces, sí, Dios está conmigo, pero ni siquiera nos queda tiempo de orar. Hermano, eso sí lógico, por favor. Así que, en ese sentido deberíamos ser imitadores de Dios, de Cristo. Incluso cuando todo a nuestro alrededor se vuelva contra nosotros. Aunque todo el panorama esté oscuro, esté gris, tal como le pasó a él. En esas circunstancias comprobaremos que el Padre también estaría con nosotros. Y no nos dejaría solos. Seguirlo a pesar de. Hacer lo que al Padre le agrada a pesar de. Si le agradamos, mire, el texto es claro. A mí me gusta la Biblia porque es que la Biblia habla sola. Ella habla sola. Uno le pone un micrófono y ella empieza a hablar. Dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. No dijo porque yo hago algunas veces. No dijo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ese texto! Porque si yo quiero tener la certeza real de que Dios está conmigo, de que Él nunca me ha dejado solo, de que no me desampara, de que me provee, pues mi oficio, mi tarea, mi trabajo es hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí notan? ¿Sí notan eso? Qué bueno. Ojalá que lo haya entendido y comprendido y lo haya recibido. Así que, a pesar de la incomprensión, del menosprecio o el rechazo del mundo, disfrutaremos definitivamente de la presencia de Cristo en nuestras vidas si hacemos lo que a Él le agrada. Lo que vale más que cualquier cosa. Su presencia, no nos dejó solos, siempre está conmigo, siempre está ahí, no me ha abandonado el Padre. Su presencia siempre está conmigo, pero porque yo hago lo que a Él le agrada. Esa es la tarea de hoy, hacer lo que a Él le agrada. No hoy, porque dice el Señor, dice, yo siempre hago, siempre, las 24/7, hago lo que a Él le agrada. Dice lo que dice el versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos, no pocos, muchos creyeron en Él. Estas palabras de Jesús llevaron a muchos a creer en Él. Sin embargo, viendo el contexto posterior, nos damos cuenta que esto no implicaba un cambio de corazón o un verdadero arrepentimiento. Aunque el texto nos habla claro, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Sin embargo, era una falsa fe. Era una falsa fe como lo fue allá en el capítulo 2 del versículo 23 del Evangelio de Juan. Esto nos recuerda el acontecimiento cuando estaba allí en la fiesta de la Pascua, dice el capítulo 2. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí nota? En el capítulo 2 muchos vieron las señales y sencillamente creyeron en él, pero porque vieron las señales, no estaban creyendo en él, sino en las señales. En este caso, están siendo confrontados con las palabras. Están diciendo, uy, sí, qué bonita predicación. Uy, qué sermón se está fajando el hermano Jorge. Qué bonito, pero no están creyendo. Es una falsa fe. Es una falsa fe. No creyeron en él. Nos vamos a dar cuenta capítulos más adelante
cómo ese odio iba creciendo. Cuando analicemos los versículos, los capítulos posteriores, notaremos que tan pronto como Jesús les dio a entender que un mero conocimiento, concepto de fe, esto no cambiaría la forma de pensar, sino que tendría que cambiar su forma de pensar y su forma de creer, sino que debían rendirse totalmente también allí en obediencia a sus enseñanzas, rendirse totalmente a Él para poder ser librados allí de la esclavitud del pecado. Cuando empezaron a entender todo eso, inmediatamente volvieron y se rebelaron con toda su furia y su orgullo contra Jesús y definitivamente ya no creían en ningún sentido. Definitivamente ya ni siquiera fueron por lo menos persuadidos. Ya ni siquiera simpatizaron ya con lo que Jesús decía. A medida que Jesús iba hablando, más crecía el odio, más crecía la intención de matarlo, de despedazarlo. Así que no habían creído y finalmente no lo llevaron a la cruz. Entonces no creyeron. Por eso el Señor decía que Él no se fiaba de los hombres. Él sabía que era una falsa fe. Él sabía que era una falsa piedad. Él sabía que sencillamente su fe no estaba anclada en Él, sino en las cosas que Él hacía o en las cosas que Él decía, pero no en Él. ¡Qué tremendo! No dice por ahí que muchos se maravillaban de las palabras de Jesús, pero no habían creído creer. No habían querido creer. Eso es como cuando tú escuchas un sermón. Uy, qué bonita palabra, ¿no? Uy, qué bonito. Y que nos confrontó. Uy, sí. Uy, sí, pero no hacemos nada. Seguimos ahí. Solamente quedamos persuadidos, mas no convencidos. Solamente quedamos exaltados y admirados, pero no realmente rendidos a la voluntad del Señor, de acuerdo a lo que hemos escuchado. Qué difícil, qué brecha tan ancha hay entre el oír verdaderamente su palabra y obedecerla. Porque si a veces uno se pone a pensar y se preocupa, tanta palabra que uno escucha, tanta palabra que uno lee, tanta palabra que uno estudia, y definitivamente estamos viviendo esa palabra. ¿La estamos viviendo realmente? ¿Estamos haciendo lo que realmente a Dios le agrada para poder decir, Él está conmigo, no me ha dejado solo, no me ha desamparado? ¿O sencillamente por el solo hecho de creer que oramos, estudiamos la palabra, la predicamos, la escuchamos, ya queremos decir que Dios está conmigo? Eso va más allá, mi amado. Eso va ya más allá. Y Jesús le está hablando a líderes religiosos. No le está hablando a gente por ahí que no conocían. No le está hablando a griegos. No le está hablando a atenienses. Le está hablando a su pueblo. Un pueblo que se la tenían clara porque toda la vida prácticamente llevaban ya casi más de 1500 años estudiando las escrituras. Y las escrituras hablaban de Él. Pero sin embargo todavía se negaban a creer en Él. ¡Qué tremendo! Así que más adelante nos vamos a dar cuenta cómo ya definitivamente estos benditos judíos no creían en Él en ningún sentido. Y esto nos demuestra que puede ser relativamente fácil persuadir a una persona para que admita las enseñanzas de Jesús. Lo que dije hace un momento. Puede que las personas se persuadan. ¡Qué bonita enseñanza! Y que sienta simpatía inclusive hacia la persona de Jesús. Pero otra cosa completamente distinta y mucho más difícil inclusive es que la persona se entregue realmente al Señor sin reservas, que realmente abandone su vida de pecado. ¡Qué tremendo! No sé si a usted le haya pasado, a mí me pasa frecuentemente. Personas que cuando están así en situaciones difíciles vienen a uno, ay, don Jorge, ¿será que usted puede orar por nosotros? Es que hoy tenemos esta situación. Personas incrédulas, estoy hablando de personas incrédulas. Y uno va y les dice, claro, claro. Y después de que uno ha orado por ellos, les dice uno, oiga, ¿le gustaría estudiar discipulado conmigo? Yo vengo hasta su casa y les doy discipulado. Y las personas, sí. Y lo reciben a uno por un mes. Pero ya después empiezan a dejarlo de lado, ya no quieren más. Así que, qué tremendo es eso. Mucha gente simpatiza con Cristo, mucha gente simpatiza con el Evangelio de Cristo, pero no quieren ningún compromiso con el Cristo del Evangelio. ¡Qué tremendo! Mucha gente hoy en día piensa que ser cristiano es cantar canciones cristianas. Y le tengo noticias. Usted no se va a salvar por saberse todas las canciones de Marcos Witt. Usted no se va a salvar por conocerse todas las canciones y la letra de todas las canciones y cantarlas por supuesto, de pronto hasta muy bonito. No se va a salvar por eso. Se va a salvar es cuando rindamos nuestra vida en una entrega sin reservas, total y absoluta a Cristo y abandonemos nuestra vida de pecado. Eso es creer. No hay otra solución.
Mucha gente anda persuadida, mucha gente anda admirada, mucha gente anda simpatiza con el Evangelio, pero realmente no quieren ningún compromiso con el Cristo del Evangelio, porque ese compromiso me demanda abandonar mi pecado y mucha gente no está dispuesta a abandonarlo. ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Yo sí escucho el mensaje, escucho la misa, dicen algunos. Escucho la misa, escucho el culto. Voy a culto y duermo ahí. Mientras duermo ahí estoy escuchando al pastor. No, hermano. Eso va más allá que pisar una iglesia cristiana. Nacer en un garaje no te hace carro. Eso va más allá. Ir a una iglesia no te hace un hijo de Dios. Hay que nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Que Dios nos ayude. Así que todo esto lo vamos a seguir viendo en los pasajes que vendrán, en los capítulos que vendrán, y lo animo a que juntos sigamos en esta bonita travesía de ir estudiando este Evangelio de Juan y nos vamos a ir notando tantas cosas que hay allí que nos sirven para nosotros para reflexionar verdaderamente cómo está nuestra fe. ¿Verdaderamente estamos siguiendo a Cristo por lo que Él es o por lo que me da? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, hoy creo que has hablado fuerte a nuestro corazón. Señor, cuando yo estaba preparando esta enseñanza, bendito Señor, tú hablabas a mi corazón, bendito Señor, esa palabra de Dios de la gloria, especialmente hablando de la presencia tuya. Cuando Jesús dijo esas palabras, bendito Señor, Dios de la gloria, del versículo 29, donde tú dijiste, Señor, conmigo está, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué tremendo, Señor, Dios de la gloria. A veces, Señor, somos optimistas. A veces somos, Dios de la gloria, Padre amado, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, positivos. Es decir, decimos, Señor está conmigo como poderoso gigante, peleando contra mí, peleando contra mis enemigos, me libra de todas mis batallas. Sí, qué bonito todo eso. Pero aquí el sentido es, ¿realmente nosotros estamos viviendo como a Dios le agrada? Porque Jesús fue claro. Él dijo, el Padre está conmigo, pero porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué reto, señores de la gloria. Qué reto, Padre amado. Que verdaderamente podamos tener la certeza, bendito Señor, de decir, el Señor está conmigo. El Señor es mi proveedor. El Señor es mi sanador. El Señor no me ha dejado solo. Pero que tengamos que esas palabras cobren peso porque hacemos lo que a ti te agrada, Señor. No que sean simplemente palabras, Señor de la gloria. Porque a pesar de las luchas, a pesar de la hostilidad del pueblo judío, a pesar de la incomprensión de su misma familia, la misma familia de Jesús, sus mismos hermanos lo incomprendieron. Fue incomprendido por su misma mamá. Su mamá dijo que estaba loco. Fue incomprendido por sus paisanos de Nazaret. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue negado por otro. Señores de la gloria. Y sin embargo Jesús siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Por eso podía decir, mi Padre está conmigo, no me ha dejado solo, no me ha abandonado. Por eso la pregunta al final esa pregunta, cuando toma tus pecados, no por los pecados de Él, no porque Él hubiera dejado de hacer lo que al Padre le agradaba. Hay que tener claridad en eso. No porque Jesús hubiera dejado de hacer lo que al Padre le agradaba, el Padre lo abandonó en la cruz. Porque al final el Señor le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Jesús siempre tenía la certeza de que el Padre estaba con él. Pero al final dijo, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es, porque encima se estaba echando los pecados de Jorge Armando Colmenares, y los tuyos, y los de esta humanidad. Por eso el Padre lo había abandonado. Lo había abandonado por eso. Sencillamente, Dios de la gloria, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Pedro lo dijo de otra manera, Señor, era necesario que Cristo padeciese, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Bendito Señor, Dios de la gloria. Pero tenía la certeza, Padre amado, de que tú resucitarías. Tú muchas veces les advertiste a tus mismos discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, le matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús tenía claridad de todo eso. Y esas palabras yo creo que Jesús las decía con toda autoridad las decía el Señor, porque siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Qué bueno, bendito Señor, que nosotros como pueblo de Dios seamos creíbles.
Qué bueno, Señor, que nosotros como pueblo de Dios seamos veraces y podamos decirle a la gente, sí, el Señor está conmigo, pero porque hacemos todo lo que a Él le agrada, siempre lo que a Él le agrada. Gracias, bendito Señor, por este versículo del capítulo 8 del versículo 29. Gracias, Señor. Tal vez, bendito Señor, no nos guste mucho esa palabra. Tal vez, Señor Dios de la gloria, a veces nos parezca dura esa palabra. Pero, Señor, a mí me alienta, Señor Dios de la gloria, que salieron de tus propios labios. Fuiste tú mismo quien lo dijiste. Cuando dijiste, Señor, el que cree no ha sido condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Señor Dios de la gloria, a mí me alienta que esas palabras salieron fue de tus labios. Tú mismo las dijiste, pero porque, Señor de la gloria, las dijiste porque estaba esperando la cruz al frente, porque tenías que pasar por ella, porque así le agradaba al Padre. Para que la justicia del Padre fuera suplida, tendría que Cristo morir en la cruz por el amor del Padre hacia la humanidad. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo regalo! Por eso, Señor Dios de la gloria, si tú fuiste a la cruz a morir por nosotros, lo mínimo, Señor, que podríamos hacer, porque Jesús está hablando de un verbo. Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Señor, que verdaderamente podamos hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. No se trata solamente de las buenas intenciones de hacer lo que a ti te agrada. No se trata solamente de las motivaciones de hacer lo que a ti te agrada. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Jesús fue claro. Jesús dijo, yo hago siempre lo que a Dios, lo que a mi Padre le agrada. Y hasta el punto que lo que le agradaría al Padre en este momento, lo que le agradaba al Padre en este momento, era venir a salvar la humanidad a través de la muerte de su Hijo. Y por eso, Señor, el Señor Jesucristo la tiene clara. Dice, me está esperando la cruz porque así le agrada al Padre. Así le agrada al Padre que su Hijo, que yo muera por los pecados de la humanidad, porque así al Padre le agrada. Señor Dios de la gloria, qué tremendo. Señor, que a pesar de las luchas, que a pesar de las críticas, que a pesar de la hostilidad, que a pesar de la murmuración, que a pesar del rechazo, que a pesar de que no le agrademos a varias personas, que a pesar de lo que sea, bendito Señor, no dejemos de hacer lo que a ti te agrada. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar? Sería la pregunta en esta mañana. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiero tener bien en el bolsillo? ¿A quién lo quiero tener? Señor, ¿de qué nos sirve, bendito Señor, tener al mundo en el bolsillo si tú dices, uy, no, a mí no me agradas, a mí no me agradas? O así tengamos a todo el mundo en contra, pero que tú digas, Señor, me agrada lo que hace este siervo mío, me agrada lo que hace esta sierva mía, me agrada lo que hace mi hijo, me agrada lo que hace mi hijo, me agrada. Señor, estaré con él siempre, no lo dejaré solo. Señor, que podamos, Dios de la gloria, hoy hacer uso de este versículo 29 del capítulo 8 de Juan. No me ha dejado solo el Padre, conmigo está, porque hago siempre lo que a Él le agrada. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Hoy te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, y que nuestras vidas a partir de ahora sean de tu agrado, para que nosotros podamos tener la certeza de que tú realmente estás con nosotros y que no nos has dejado solos. Bendito y alabado sea tu nombre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Gracias por su fina sintonía. Recuerde que el día de mañana a las 9 de la mañana, por estos mismos medios, tendremos nuestro acostumbrado culto virtual a las 9 de la mañana. Los esperamos, mis amados. Buen fin de semana. Descansen. Un abracito para todos. Muchas bendiciones.